Pero el fujimorismo es el que ha repetido constantemente y hasta hoy que el indulto humanitario está en manos del presidente de la República, tanto así que hasta ha generado una respuesta del propio presidente hoy diciendo que no, ya zanjó. Pero es una verdad de perogrullo, el indulto está siempre en manos de los presidentes de la República. Pero ha dicho que no. Sí. A ver, ¿qué dicen nuestros invitados? ¿Cómo han visto estas declaraciones del señor Kenji Fujimori? No solamente las de Kenji, sino la del presidente. El indulto difícilmente se concede si es que no media un trámite de por medio indicando las razones por las cuales se solicita. Hasta donde veo, Kenji Fujimori está expresando que la familia y los fujimoristas agotarán todos los mecanismos y medios, pero no sabemos exactamente cuáles son los que están utilizando o tienen en mente utilizar. Es cierto que en el gobierno de Humala se presentó la solicitud para un indulto humanitario por razones de salud, pero en este gobierno no han presentado semejante pedido. La semana pasada se ha estado hablando de amnistía, que es cosa distinta. La da el Congreso, la amnistía. Que la da el Congreso mediante ley y hay diferencias de otro tipo de connotaciones, ¿no? O sea, mientras el indulto es el perdón sin desconocer la existencia de un delito y es a la persona en concreto, la amnistía es por ley dada por el Congreso, es de carácter general y amnistía viene de amnesia y amnesia implica olvido. O sea, se olvida aquel que cometió un delito. Pero lo cierto es que se habla de indulto, se habla de recurrir a la vía legal, se habla de ir a la vía internacional, se habla de amnistía, se habla de en momento de que cumpla su condena, termine la condena en su casa. En fin, hay entonces de parte de los mismos actores o interesados tal diversidad de opiniones que dan en torno a este tema que evidencian que no tienen ideas claras sobre esta materia. Respecto a las declaraciones del presidente, es innegable, como decías, Mario, hace unos segundos, esa atribución, la Constitución así lo dice, es atribución del presidente de la República. Hay determinados trámites que se siguen ante la Comisión de Gracias e Indultos, quienes emiten una opinión que no es vinculante, no obligan al presidente. ¿Pero son necesarias previas a la decisión del presidente o no? Es discutible. Para mí es discutible. No lo digo por lo que usted piensa, sino que en este país todo es discutible, ¿no es cierto? Entonces, cuando los fujimoristas hablan de que está en manos del presidente de la República, es porque ellos aseguran que el presidente de la República, y eso no está en la Constitución, puede, de oficio, digamos, indultar a una persona o no. Entonces, y hay algunos que dicen no, necesita pues un documento, entonces lo que el presidente tiene que hacer es crear una comisión. Eso es algo que nunca antes se ha visto, creo, ¿o sí? La comisión está creada y está regulada por un decreto supremo. Lo que yo veo aquí es, si es la Constitución de la República en su artículo, en la Constitución creo del 93, en su artículo 118, numeral 21, que establece como atribución del presidente conceder indultos y conmutar penas, el que haya un decreto supremo que establece los procedimientos para canalizar los pedidos, no impide que el presidente, con la refrendación del ministro, pueda otorgar la amnistía. Porque además, el indulto. Tiene usted razón, el indulto, está usted en lo correcto. Porque además, la opinión de esa comisión, como decía, no es vinculante. Puede opinar por la libertad, o sea, por el indulto, y el presidente decir no. O puede opinar porque no se dé el indulto y el presidente decir sí, y lo otorga, porque es atribución del presidente. Y eso es lo debatible también, ¿es cierto? También ahora hay muchos... No es debatible, ¿por qué? No, ¿usted cree que no? Es una potestad del presidente. Ok, también. Fíjate, yo recuerdo dos cosas que quiero decir. Una anécdota del presidente de Peña Nieto respecto a la observación de ley, que también es otro atributo presidencial, ¿no es cierto? Él dijo, en el caso de la observación de ley, el presidente de la República, el presidente de la República
Sí. Estamos en el Consejo de Ministros, dijo, ha venido esta ley, quiero recordarles que por ley yo soy el único que puede observar la ley. ¿Alguien se opone? ¿No es cierto? Entonces, tiene esa potestad. En Fiestas Patrias, sí, perdón, termina usted. La otra cosa es el caso Humala, sí, que fue amnistiado por el Congreso, sí, porque el presidente se negaba a indultarlo. O sea que sí es posible, dando la amnistía como... En Fiestas Patrias y en Navidad muchas veces los presidentes indultan gente, claro. Y yo no sé si todos esos casos tienen un expediente. Sí tienen. Sí tienen todos Sí, un normalmente expediente. sí, porque son presos comunes que no tienen connotación política, que es lo que tiñe a este proceso en torno a Fujimori. Son ¿no? más complejos si es que viene después del terrorismo, que qué sé yo, pero y menos complejos son temas comunes, pero si hay hay un protocolo, digamos. que se demora tiempo, por eso es extraño los indultos en la época de la García, que son miles, ¿no? Porque toma tiempo. Humala indultó al final a esta señora que había sido detenida en el aeropuerto. Cabe suponer que también hay un expediente para el indulto, que él lo resuelve en ese momento, o lo decide por sí ante sí en ese momento. Él puede, claro, como él dice, puede indultarla de mutuo propio, o sea, no requiere. Ahora, pero yo lo que quiero decir más de este debate es que estamos frente a una coyuntura como no es la palabra más adecuada, frente a un circo que tiene varias pistas, ¿ya? O un espectáculo que tiene varias pistas. Una pista es Humala, perdón, una pista es el caso Fujimori, ¿no es cierto? Que a su vez genera conflicto no solamente en el fujimorismo, sino también en el gobierno. Claro. ¿No es cierto? Otro caso es Humala, que después si quieres hablamos, pero lo que yo sí creo que sí hay un problema en el fujimorismo, porque yo creo que Keiko ha intentado una renovación que finalmente el padre, si sale, le va a disputar el liderazgo. Ya lo dijo Kenji, ¿no? Este es el verdadero lugar que le corresponde, ¿no? Frente a la gente, haciendo campaña, qué sé yo. El señor Kenji Fujimori está haciendo campaña, ¿no es cierto? Y por lo tanto le malogra o le afecta el liderazgo. Y además yo creo que el expresidente está cansado de la prisión, ¿no? Bueno. Sus últimos Twitter son ya, tengo hemiplegia, me van a sacar muerto. Está presionando por salir. Ahora, ¿para qué? Uno puede especular que sea para mediar el conflicto Kenji Keiko, pero Kenji va a estar más dedicado a la libertad del padre. Ahora, imaginemos... y también genera problemas dentro del gobierno. Por supuesto, porque usted decía que no hay ningún tipo, no hay debate sobre que el presidente de la República puede decir sí, a pesar que la comisión del Ministerio de Justicia respecto a un indulto dijo que no. Sí. Pero hemos escuchado a la ministra de Justicia, que es la que tiene a su cargo esta comisión y que además tendría que firmar, ¿no es cierto?, ese documento, decir que no se podría otorgar ningún indulto, como si ella no es la presidenta. Porque está sentenciado por casos de, ¿cómo se llama?, de lesa humanidad. Pero también sobre eso ya había un pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Claro, hay todo un debate jurídico que se lo dejo a los abogados, pero es un problema político en el fondo, o sea, que tiene con liderazgos dentro del fujimorismo. Entonces, ¿hay debate o no sobre que el presidente pueda otorgarlo? Sí, en mi opinión no hay. Okay. Y tiene que ver con la relación entre el fujimorismo y el gobierno. Porque el indulto del presidente es otro tipo de relación ya entre el gobierno y el fujimorismo, ¿no es cierto? En mi opinión, en este caso concreto, es una decisión política, en donde, entre otras cosas, el presidente Kuczynski se siente atado por sus promesas o sus declaraciones en campaña, en que cuando se le preguntó sobre esta materia, dijo claramente que no iba a otorgar el indulto. Y esto se lo han recordado algunos medios en estos días. Entonces, ese es un factor adicional que cohíbe o que limita al presidente a otorgar este indulto que, hasta donde sé, nadie lo ha solicitado oficialmente. Exacto. Ahora, además hay un costo político con el indulto para el presidente, ¿no? Porque finalmente el presidente sacó 21%, ¿no? La otra masa o el otro porcentaje que votó por Kuczynski en la segunda vuelta votó contra Fujimori, contra Keiko Fujimori. Entonces, por lo tanto, implica otro tipo de relación con un grupo de electores que no quieren ver a Alberto, el presidente de Fujimori. Pero cuando se hacen las encuestas no sale, o sea, no se refleja, digamos, estos votantes con lo que dicen los encuestados, ¿no? O sea, en general digo, y hablo de encuestas de hace muchos años que venimos hablando sobre este tema. Pero ¿no? se demuestra pues, en las elecciones que es la mejor encuesta. Entonces,
yo sí creo que es... Y además le va a provocar problemas en la bancada. Yo imagino que gente como Belaunde o gente como Gino Costa no están de acuerdo con el indulto, ¿no? Pero y si están de acuerdo Chebut y Bruce, ¿no? Si bien, digamos, tengo la impresión de que sí estuvieron barajando esa posibilidad en un momento, de acuerdo a estas declaraciones ambiguas, ahora son clarísimos desde el gobierno del presidente Kuczynski que el indulto no es un camino, y entonces el otro escenario es el de este proyecto que presentó el congresista de Vieira, y traíamos estas declaraciones de Kenji a colación porque nos daba la impresión de que esto definía si es que había o no un resquebrajamiento dentro del fujimorismo, también a propósito de este proyecto de ley, porque era una especie de premio consuelo, digamos, ok, no conseguimos el indulto, pero a lo mejor podemos mandarlo a su casa. No queda claro si en efecto han cerrado filas respecto de esta idea de archivarlo o hay todavía diferencias de opinión. Bueno, es evidente que si esto ha sido archivado y en todas las comisiones como en el Pleno el fujimorismo tiene la mayoría absoluta, sin sus votos, o por lo menos parte de ellos, no hubiese No, ha sido con los votos, sin duda. Ha sido y hay que tener un elemento adicional. De acuerdo al reglamento del Congreso, un proyecto de ley que es archivado en comisiones no puede volver a ser presentado hasta dentro de un año después. ¿Un año o siguiente legislatura? La siguiente legislatura. Porque la siguiente es en julio. Claro. O sea, que está a la vuelta de la Ahora, esquina pero lo que pasa es que están negociando, pues. O sea, el gobierno tiene el arma del indulto, ¿no es cierto? Y Keiko tiene el arma de los votos en el Parlamento. Y eso se va a ver si es que al ministro de Transporte se le va... ¿Pero usted se imagina que hay una instancia en la que están sentados negociando? ¿O están, digamos, lanzando frases y bombitas ahí? Negociando en el éter? Creo que están negociando en público, digamos, cada uno claro. O sea, a través de las declaraciones. Yo te pateo por acá y yo te pateo por acá. Pero no hay tal cosa como realmente un... Sí, pero se está negociando, cada uno tiene su bala de plata, digamos, ¿no es cierto? Yo tengo la bala de plata del indulto, tú tienes la bala de plata del Congreso. Pero el problema de fondo tiene que ver con el liderazgo de Keiko en el fujimorismo y con la relación entre el fujimorismo y el gobierno a raíz del indulto del Fujimori. Para mí eso es lo central, digamos, ¿no? Yo no estoy tan convencido de que estén negociando y creo que se les está pasando largamente la oportunidad. Cuando el presidente Kuczynski fue electo antes de asumir funciones, él fue claro y contundente en declaraciones públicas que hizo en la puerta de su casa, de que él no quería ninguna conversación, sino un reconocimiento de parte de Keiko oficial y públicamente de que lo reconocía como triunfador. O sea, nada que conversar. Pasaron los meses, a iniciativa del cardenal, se reunieron a almorzar en la casa del cardenal y no salió humo blanco de esa reunión. ¿Qué trataron? No sé. Pero las cosas no han cambiado un ápice, no han cambiado ni una coma antes y después de ese almuerzo. Si después han estado llevando a cabo algún tipo de conversaciones reservadas, no sé, ya no estoy tan metido dentro del... Como ya no estoy en el Congreso, no sigo tan de cerca los runrunes políticos y los comentarios que se dan. Yo no hablo de conversaciones privadas, reservadas. Es la parte que está negociando. Yo te digo una cosa y te respondo. Por ejemplo, ¿quién invitó a Keiko al aniversario de Sabín de Guanta? El homenaje a los comandos de Sabín de Guanta. ¿Quién usa? Que lo recibió el ministro de Defensa con mucho agrado. Bueno, el presidente lo invitó. Claro, me imagino que el presidente sabía que ver Keiko, ¿no es cierto? Además, habló de voltear la página. Son elementos que simbólicamente por lo menos, claro, te dicen, bueno, conversemos. Son fichas, digamos, que se arrojan a la mesa. Sí. Así es, ¿no es cierto? A veces paso, otras veces opuesto, pero en fin, a eso me refiero, ¿no? Ahora, como él dice, también creo que se le puede pasar el momento, ¿no? Y mientras tanto, Alan García también, que está en el Perú, ha llegado, me parece que ayer, también intervino en la discusión y dijo que, a su entender, estaban dadas las condiciones para un indulto. No se entiende por qué no se lo dio él entonces cuando era presidente. Humanitario, dijo, ¿no? ¿Indulto humanitario? Y al mismo tiempo dice que por razones humanitarias, pero recomienda que se constituya una comisión médica. Sí. Total, o están dadas las condiciones o necesitamos la opinión de la comisión médica. Pero vamos a escucharlo.
La vida es muy bella y finalmente el Perú nos ha dado honores tan grandes que no hay cómo tener odio, rencores. ¿Usted lo indultaría? Lo que he dicho, y repito, es lo siguiente. Cuando yo era presidente, el señor fue sentenciado y tenía 1 año de sentencia, de 25 años de sentencia. No, ahora, luego no estaba. Ahora yo creo, señor presidente Kuczynski, yo no le doy lecciones, yo no creo que el presidente haga otra cosa que lo que él decida, pero yo sí creo que están dadas las condiciones para que pueda otorgar un indulto humanitario. Sé que mucha gente se opone, es verdad, pero como ya le he dicho, hablo lo que creo, lo que pienso, lo que siento. ¿Es posible hacer eso o tiene alguna limitación el presidente? No tiene ninguna limitación. Bueno, Alan García contó al final de su gobierno que él le había propuesto a Ollanta indultarlo los dos. Ese los dos no existe porque solamente uno es presidente en el momento del indulto, ¿no? Y que no estuvo de acuerdo Humala. Pero es una manera de soplar la pluma siempre, ¿no? No, yo creo que Alan García estaba dispuesto a hacerlo y lo que estaba era buscando la anuencia, la aprobación de Humala para que días después, cuando Humala asumiera, no saliera con la espada desenvainada a desautorizar a Alan, aunque el indulto ya estaba otorgado. Ahora bien, es cierto, el señor Fujimori fue condenado faltando 1 año para que termine el periodo de Alan García. Mientras están siendo procesados, o sea, el indulto solo cabe una vez que hay sentencia, ¿verdad? Mientras estás siendo procesado no cabe el indulto, ¿ya? Salvo que la etapa investigatoria haya excedido el doble del periodo que corresponde, que no era el caso. Ya él estaba siendo procesado. Pero simultáneamente, estando siendo procesado en el caso principal, han habido después una serie de otros procesos. Sí. Entonces, si Alan García indultaba a Fujimori era respecto a las sentencias que se habían emitido, pero no alcanzaba respecto a las sentencias de los otros procesos que estaban en trámite. Es el que está pendiente todavía, me parece, ¿no? Sí. Diarios Chichas, el pago de la indemnización, las CTS de Montesinos, sí. no sé qué otros asuntos. Entonces, era comprensible que al año de la sentencia y estando otros procesos en trámite, no era dable en ese momento pensar en un indulto, ¿no? Yo lo entiendo en ese sentido. Entonces, ¿qué indulto le iba a conceder al final de su gobierno con Humala? Claro. Porque ese problema que usted menciona se habría producido de la misma forma. Bueno, probablemente para que Humala siguiera la misma línea después y no lo desautorizara respecto a los otros procesos, no sé. Bueno, yo creo que lo puedo indultar, digamos, no sé, es un hecho político, ¿no? Pero yo creo que ahí el dato más importante, más en esta discusión sobre Alan y el indulto, es que Alan se está sumando al fujimorismo en la práctica, ¿no? Ese es el dato, digamos, ¿no? O sea, y me parece que tiene una presencia muy activa en esta coyuntura, con el caso de los audios de Humala desde el punto de vista, ¿no? Sí, por lo tanto, que ese es parte de un proceso que también, así como tú puedes negociar sin conversar, digamos, también es una forma de negociar. Sí, si conversar no es pactar, a lo mejor se puede pactar sin conversar. Sin conversar, ¿no es cierto? Pero hay un momento que tú puedes pactar, pero también está negociando con el fujimorismo, digamos, ¿no? Porque finalmente él ha hecho varias cosas en el Congreso que le ha ayudado al fujimorismo, ¿no? O sea, entonces, mi impresión es que hay todo un proceso, una especie de nudos que tienen que desatarse, ¿no? No sé si todos al mismo tiempo, uno por uno, pero que están metidos todos en esta danza, ¿no? Ahora, recordando a Alan García, los indultos, y ahora que ha hablado él del indulto humanitario, imaginemos que en 1 año el presidente Kuczynski cambia de opinión, no sé, de pronto, le otorga el indulto humanitario a Alberto Fujimori. Humanitario, ¿no es cierto? Eso quiere decir que está muy mal, que esta ritmo cardíaca empeoró, que va cada 2 días a la clínica, etc. Los detractores del fujimorismo van a perseguir a Alberto Fujimori a cada sitio a donde vaya, ¿no es cierto? Y entonces, digo,
¿qué pasa si de pronto lo ven a él, no sé, en buenas condiciones y aparece una imagen del señor Fujimori, como aparece una imagen del señor Cruzillat en Wong de Asia? Sí, pues. Que presionó a Alan García para desindultar. No sé si me inventé una palabra, profesor, porque eso fue lo que hizo, ¿no es cierto, el señor Alan García? Y entonces tuvo, acá me engañaron. O sea, entonces también va a ser una situación complicada, porque acá solamente cabe aparentemente, y hasta ahora ha dicho que no, el indulto humanitario. Eso quiere decir que Alberto Fujimori tiene que estar realmente muy mal en su casa, como normalmente le corresponde a un paciente que esté muy mal, ¿no? Entonces eso está complicado, a menos que sea el caso y que esté en cama y a punto de morir, ¿no? ¿Qué es lo que dice Alberto Fujimori, no? ¿No? Bueno. Y no está ahí en Puno, en el Cerro Conqueño, o sea, no va a poder. Una persona con arritmia cardíaca no la puede llevar a Puno. Esa es la contradicción de lo que sostiene Kenji, que por un lado invoca un indulto humanitario para su padre en atención a su estado de salud, en atención a cómo le impactan estas situaciones, se le crea expectativa, después le dicen no y entonces se le dispara la presión arterial, ¿no? Entonces invoca razones humanitarias y de salud y a continuación dice acá es donde debería estar libre para estar acá, o sea, haciendo campaña y recorriendo el país. Es exacta y muy acertada el símil que usted plantea, Verónica, en el sentido de hay el precedente, ¿verdad? Si se indujo al presidente a dar un indulto aduciendo, invocando razones humanitarias y se acredita después que estas no eran ciertas, bueno, ya hay el precedente que el propio presidente revoca el indulto porque había un vicio de inicio, una nulidad, y la persona retorna a prisión. Muy bien, vamos a una pausa y vamos a regresar para hablar nuevamente sobre Alan García, pero acerca de otro asunto, lo que ha dicho sobre las personas que tienen el ego colosal y las propinas que no reciben. Con eso volvemos. Ay, me agarraron acá poniendo cargador a la laptop, al Twitter. Bueno, a ver, el señor Alan García estaba en España y de pronto ha vuelto. Antes de ayer, tuiteó que estaba nadando en la Costa Verde y por supuesto todos los periodistas de inmediato quisieron entrevistarlo. El congresista Velázquez Gesquén ha dicho que cree que ha venido por el Día de la Madre. Que por eso es posible. ¿No? A pasar la fiesta, a celebrar acá con la familia. Bueno, estuvo esta entrevista en exclusiva, como ven ustedes, con nuestro compañero Augusto Sonday, y habló, como no, sobre estas iniciales AG, que ahora el congresista del Castillo ha dicho que no se trata de la empresa Gutiérrez. Andrade Gutiérrez, hecho él, sí. Sino que se trata, ya lanzó otro, a ver, él mismo no se acordó, pero vamos a tratar bueno, vamos a tratar de recordar, a ver, dice que es otra empresa brasileña, bueno, está en portugués además también, pero que se trata de otra, porque las iniciales AG aparecen en un montón de países. Entonces, ¿cómo va a ser que Alan García esté pues en todos estos países recibiendo coimas o algo por el estilo? Así que, bueno, vamos a escuchar qué fue lo que le dijo a nuestro compañero Augusto Sonday, que esta mañana, el expresidente García. Se viene ya la liberación de todas las delaciones en Brasil en junio. Usted, me imagino, va a estar dispuesto a encarar a la justicia a medida que sea requerido. ¿Lo espero aquí? No, señor. Es muy claro. Es decir, supóngase que yo hubiera estado negociando en un hotel que me den, no sé qué, me hubiera hecho humo, ¿no? Estaría en la luna. Oye, usted, pero es muy grave eso. Acabamos de hablar del presidente Alberto Fujimori. Toledo, embarrado, Humala, cada vez su situación es peor. Todos los presidentes. No todos. Bueno, no moleste. No. A mí no me meten en ese paquete de fascinerosos. No. Bueno, pero no, digamos, por favor. Ya. Es una situación preocupante para una república, ¿no? Ya, hablando en claro, podía seguir otro. Porque Toledo tenía ministros, ¿verdad? Bueno, pero no quiero hablar más de eso. No quiero hablar más. Hay rumores de mis adversarios a los que sale espuma por la boca porque hasta ahora nadie ha dicho
que me dieron 20 millones, ni 5 millones, ni 3 millones, como a otros expresidentes les han dado. Se han prendido, eso se llama aprenderse en el colegio, ¿no? Se han prendido de las iniciales AG. Y aquí está, donde aparece eso, están 37 iniciales AG que están en Angola. Claro, en referencia a otras cosas. Sí, no, pero en referencia a AG, en Panamá, AG, en Venezuela. Ya podría considerarlo. Usted podría considerarlo. El presidente en ese pero momento. También dice AG versus Tocoma en Venezuela. Claro, pero vamos a concentrarnos en el caso. ¿Y por qué no se concentra en Venezuela? AG puede ser Alessandro Gómez, jefe de operaciones estructuradas de Odebrecht. Es decir. Ese es otro. Así es. Porque lo que dijo el señor del Castillo es que AG es Alessandro González. González. Algo así. Algo así, sí. Y ahora nos habla de otros nombres. Bueno, puede ser cierto lo que dice, pero lo que es cierto es que AG aparece asociado a un proyecto... Olmos. O sea, no es en Angola, ni en Panamá, ni en Venezuela. AG aparece más que asociado a Olmos y por lo tanto no puede deducir. Además... García dijo una cosa que no era cierta, que su gobierno no había participado del proyecto cuando se sabe que sí participó. Entonces, me parece que es razonable, una duda razonable por lo menos, que AG sea Alan García vinculado al proyecto Olmos, ¿no? Excelente. Doctor Bedoya. No conozco sobre esto más allá de lo que he escuchado en las noticias y en las entrevistas a los políticos. Hay algunos argumentos que han esgrimido los dirigentes apristas que han salido a defender a Alan García, que vale la pena recordar. Por ejemplo, que cuando se ha, por parte de los fiscales, de los jueces, se ha interrogado a los involucrados en este tipo de coimas, hubo una pregunta concreta referida a si habían entregado dinero a Alan García y la respuesta inmediata del investigado fue negando dicha entrega, que no había habido entrega. Más bien dijeron que lo que sí habían buscado era contactos para buscar un acercamiento al gobierno de Alan García a los efectos de presentar a sus empresas que tenían intenciones de venir a invertir y hacer obras. Y Alan García también ha sido muy reiterativo al señalar que sí, que durante su gobierno él lo que quería era promover inversión y que en consecuencia recibía a los empresarios extranjeros que venían interesados en invertir en el Perú. No solamente los recibía, los impulsaba, ¿no? Se ponía el mameluco, el gorro, el logo, la casaca, todo. Bueno, ya es estilo de cada presidente. Igual vemos al presidente Kuczynski también se pone gorras, casacas. De una aerolínea, ¿no? También, ha pasado hace poquito. Pero en fin, al margen de eso, que es lo anecdótico, si hay que investigar, que se investigue, ¿verdad? Aquí nada debe quedar sin investigarse hasta el final y sin tener la certeza de quiénes son responsables y quiénes no lo son. Fíjate, yo dos cosas, ¿no? O sea, dudo mucho que alguien del nivel de Alan García reciba la plata directamente, ¿no? Sería demasiado ingenuo de su parte que leen la plata, con lo cual no creo decir que ha recibido plata. Pero mira el caso de Toledo. Digamos, eso está por investigarse, ¿no? Pero y además yo creo, ya a García fue, sus delitos que cometió prescribió. Sí, él se amparó en la prescripción, ¿no? Los delitos que cometió en su primer gobierno, ¿no? Y además él no se deja investigar. Y la mejor prueba fue la mega comisión en el Congreso, que le interpuso no sé cuántas acciones judiciales para que no lo investiguen. O sea, no es tan cierto que él dice que lo investiguen, ¿no? Y finalmente yo creo que me resulta difícil de creer, yo que he estado cerca de un presidente, que un presidente no sepa lo que pasa en su gobierno respecto a la corrupción, ¿no es cierto? Y sobre todo cuando hay megaproyectos como la línea del Tren 2, me parece rarísimo que después digan, no, yo no sé, son unas ratas. Que los funcionarios de mando medio lo hayan bypaseado, digamos, al presidente de la República. A la gente le llega información todos los días de todos los lados, a favor, en contra, de los que odian y no odian. Y realmente que no sepan me resulta difícil de creer, el que es tan vivo para otras cosas,
aquí se le pasó la tortuga, digamos, ¿no? Ahora, pero es cierto entonces, si todos concluimos en que lo que hay que hacer es investigar. Que se investigue. Porque sindicación directa, como la ha habido en el caso del señor Alejandro Toledo, no existe aún, en palabras del expresidente García y de los de la bancada aprista también. No dicen aún. No sé si hasta ahora dice. Hasta ahora. Sí. ¿No? Esa es mi opinión. O sea, que se investigue a fondo. Que se investigue, sí. Sí. Ahora, también declaró a otro medio de comunicación algo sobre el ego colosal, a él que tanto lo molestan con esto, y creo que se fue de boca en responder. El que tiene un ego colosal no recibe propinitas ni plata a nadie, es lo que dijo. Claro, hablando del ego colosal como es algo que le atribuyen a él. Un sarcasmo, ¿no? Si fuese cierto que yo tengo un ego colosal, mal podría estar recibiendo propinitas, pero parecería que el problema es del monto, ¿no? Claro. El problema es propinitas. Claro, una cosa chiquita, claro. No, por eso tiene que ser proporcional a lo descomunal del ego, ¿no? Sí, claro, colosal. Colosal. Bueno, por eso es que digo que se fue un poquito de boca, porque dársela de canchero, pues el presidente de la República. Y la que está muy atenta a lo que ocurre, sobre todo al señor García y Fujimori, es Nadine Heredia. Vamos a ver qué es lo que ella respondió en su Twitter cuando escuchó esto de las propinitas. No recibe propinitas y pone las iniciales AG. El 2011 tuvo que devolver donación en dólares que hicieron los Sánchez Paredes. Y ahí pone una nota del diario El Comercio, le retuitea, en donde se recuerda que el hijo de Orlando Sánchez Paredes asegura que aportó $5.000. A eso me imagino que se refieren de propinitas, ¿no? Los $5.000 es muy poquito. Y después también ha recordado otra nota de América, una nota de América Televisión sobre los narcoindultos. Por Siaca, dice, ¿no? Qué bueno que recuerdo el Cuarto Poder que presentó eso. Fíjate, para mí es imposible que él haya firmado. ¿Cuántos indultos firmó? 5.000, ¿no es cierto? Conmutaciones e indultos, con gracias presidenciales. Más conmutaciones que indultos, creo. Creo que ¿cuántas al día son? No, claro, cuando se sacó la división era pues una cosa. Es una comisión con que dolor de mano, sí. tendría que haber terminado. Y realmente indultar, yo he visto cómo se indulta, por lo menos, o cómo se conmuta, es un proceso, hay toda una comisión que estudia los casos, etcétera, ¿no? Y que se conmute e indulte 3, 4 casos al día, ni siquiera a la semana, al día, es una exageración. Francamente que es un poco raro, por decirlo, lo mínimo que se puede decir, ¿no? Bien, yo recuerdo que en esa época ministro de Justicia era Aurelio Pastor. Sí. Y lo que él dijo es que sí, habían ido a promover los indultos precisamente porque eran conscientes de la tugurización de los penales, que era una olla a punto de ebullición, sí, y que estaba por explotar, y que una forma de poder paliar, enfrentar el tema era reducir la población penal, porque de la noche a la mañana no podían construir más penales. Entonces, bueno, la comisión que se vio, pues que se prestó a muchos juegos, o por lo menos quien la presidía, se puso a investigar los pedidos que se formularon, yendo a los penales a promover que le presentaran los pedidos, y ahí es donde vino la corrupción, ¿no? Bien, vamos a una pausa y vamos a regresar luego con las declaraciones del coronel Osvaldo Zapata, quien ha dicho ahora que en el 2014 las elecciones regionales, quien era presidente en ese momento, Ollanta Humala, le pidió chuponear a los candidatos de oposición. Con eso vamos a regresar. El coronel en retiro ya, Osvaldo Zapata, que ustedes recordarán porque es tío de López Meneses, y en el caso de López Meneses apareció en varias circunstancias, prestando declaraciones sobre lo que era su relación con el todavía presidente en ese momento, Ollanta Humala, ha dicho ahora que mientras era presidente, Humala le pidió chuponear a los candidatos de oposición en las elecciones regionales desde el 2014. Le dijo que necesitaba ganar esas elecciones y que para ello hacía falta conocer la vida, pasión y muerte de todos los políticos de oposición. Vamos a escucharlo. Convocado por Ollanta Humala,
donde él me indicó de que yo al siguiente año podría desempeñarme como jefe del batallón de inteligencia, pero que dentro de los propósitos, entre los planes que él tenía, era precisamente interceptar telefónicamente a los políticos de oposición. O sea, él le pide que usted haga su paneo. ¿Por qué? Porque él ya tenía, digamos, estructurado el sistema de inteligencia en el nivel nacional. ¿Por qué? Porque en la Dirección Nacional de Inteligencia se encontraba de director su compañero de promoción, Víctor Gómez Rodríguez. Y lo que él quería era, en todo caso, aperturar la red ya a nivel de ejército. ¿De qué forma? Necesito ganar las elecciones regionales en el 2014, y para eso necesito tener la vida, pasión y muerte de todos los políticos de oposición. Así le dice que Alan García también ha sido chuponeado durante el gobierno de Ollanta Humala. Definitivamente sí. Fíjese, el expresidente Ollanta Humala, en alguna oportunidad, él me comentó que por qué estudiaba en el instituto, ¿no?, de gobierno. ¿Por qué estudiaba donde precisamente estaba uno de los personajes más oscuros que tenía la historia del Perú? Y se refería a Alan García, ¿no? Él era el director del Instituto de Gobierno, donde yo estudié un doctorado en gobierno, y el doctor García era profesor. Muy bien. A ver, ¿qué dicen acá los invitados? El señor Osvaldo Zapata era en ese momento, cuando el señor Ollanta Humala, a decir de sus declaraciones, le pidió esto de chuponear, era jefe de inteligencia y contrainteligencia del Comando de Educación y Doctrina del Ejército. Y lo que quería era supuestamente cambiarlo a ser comandante del Batallón de Inteligencia del Ejército. Para que hiciera lo que la firma le pidió. El chuponeo. A ver. Bueno, no estamos hablando de nada nuevo. Yo integré en el quinquenio pasado la Comisión de Inteligencia del Congreso, que tuvo a su cargo investigar precisamente el chuponeo que hizo el CIN a los políticos, empresarios, periodistas, artistas, en fin, un sinnúmero de personas. Y cómo mucha de la información que allí se obtenía se infiltraba a determinados medios. Por ejemplo, los ataques que derivaron de parte de Orellana a través de sus medios contra Víctor Andrés García Belaúnde eran los mismos que se habían obtenido a través de esos medios. Entonces, el que hubo chuponeo, el que hubo seguimiento, nada más escandaloso que el seguimiento que hubo a la vicepresidenta en ese entonces, Marisol Espinosa. No estamos hablando entonces de nada nuevo. Lo que sí añade como tema importante es que la intención transmitida por el presidente Humala a este coronel Zapata era que necesitaba conocer la vida, pasión y muerte de cada uno de los líderes de oposición, porque tenía que ganar las elecciones regionales del 2014. En otras palabras, y para que se entienda claramente, métase usted a hurgar la vida pública y privada de cada persona de oposición para ver cómo nos lo bajamos o lo chantajeamos, los minimizamos en virtud de esa información, cómo se suelta durante la campaña, cómo se destruye al adversario mediante estos medios. Eso es lo que en el fondo nosotros estuvimos denunciando en la Comisión de Inteligencia en el quinquenio pasado. El Congreso aprobó esos informes, fueron remitidos al Poder Judicial, en donde el fiscal no ha encontrado mayormente responsabilidad y ha ordenado el archivamiento. Ahora, pero digamos, si la intención del señor Ollanta Humala, ¿no es cierto?, era poder conocer qué es lo que estaban haciendo los candidatos para que no ganaran ciertos candidatos y si ganen sus candidatos, ¿se llegó a hacer eso o no le sirvió de mucho? Bueno, porque que el Partido Nacionalista... Zapata es un personaje que pasa el retiro en 2013, ¿no es cierto? El 2015 es denunciado por varios delitos en los cuales está la falsificación. Él falsifica documentos para ascender, pero Humala lo saca o lo pasa al retiro porque él, estando en actividad,
hace declaraciones contra el propio Humala. O sea, a mí Zapata no me resulta creíble, además, ¿no es cierto?, como testigo. O sea, como alguien que dice, a mí me ordenó chuponear, además, si yo ordeno chuponear y después lo voto, es un poco raro, ¿no es cierto? También dijo él que había hecho la colecta de la promoción de Humala para darle el bastón de mando. ¿No? Y no era así tampoco. No, bueno, no sé. Se le entregó. Se le entregó, Eso sí. Pero, ¿verdad? Ahora, yo creo que esto es parte de lo que dice acá nuestro compañero, que este chuponeo, que ha vuelto el chuponeo nuevamente a ponerse de moda, ¿no es cierto? O sea, esta especie de montesinismo. Y el caso para mí más ejemplar es lo que le está pasando con Humala. No quiero trasladar este problema a los problemas de Madre Mía, que tienen un ritmo propio, pero yo creo que él ha sido chuponeado. O sea, él ha sido chuponeado en el 2011. Y ahí la pregunta que hay que hacernos es que si ha sido chuponeado con los equipos Constellation o ha sido chuponeado con los equipos de inteligencia nacional o de empresas privadas. Porque si ha sido chuponeado con el equipo Constellation, este es un equipo que ingresó al Perú en 2007, que es una donación de la DEA para combatir el terrorismo y el narcotráfico, producto de un acuerdo del año 97. Ese equipo es muy sofisticado porque decide palabras. Tú dices Artemio y comienza a agarrar líneas, conversaciones que dan Artemio, ¿no es cierto? Fue instalado por la DEA, la gente que trabajaba fue seleccionada por la DEA, previo paso por el detector de mentiras, entrenado por la DEA, y tengo entendido que está fiscalizado por la DEA, porque como es un equipo norteamericano, no puede chuponear a cualquiera, ¿no es cierto? Esa es mi tesis. Entonces, y además lo que dicen ahora es que el mundo cruza es que hay un micro en el partido, entonces ha vuelto nuevamente el chuponeo. Ha vuelto en medio de esta otra pista, ¿no es cierto?, que es el abajato, que es, qué sé yo, ¿no es cierto? O sea, con lo cual no quiero exculpar a Humala de otras cosas, pero... Y entonces Zapata me parece que es parte de este cargamontón a Humala. Yo me dijo que lo chuponea porque lo están chuponeando a él lo han chuponeado. Porque lo que sale hoy día se salió en 2011 en Perú 21. El testigo comprado fue una carátula de 2021. Sí. Nadie le hizo caso, porque ya Humala está en pleno ascenso, ¿no es cierto? Y era un teflón. Ahora que está de capa caída, lo vuelven a sacar. Entonces la pregunta es, ¿quién ha entregado los audios? ¿Quién los ha tenido guardados? ¿Usted cree que todos estos testimonios que han aparecido son falsos? No, yo no digo eso, me refiero al chuponeo, a los audios que han entregado. Ahora, el último caso de Paredes Terry, que ha sido asesor de Bogotá, candidato por el nacionalismo, sale una foto con el jefe del Movadef. No solo foto, han hecho conferencia de prensa. Claro. Bueno, pero él, pero en ese tema yo entiendo, y me parece correcto, que Anuska Buenaluque no pone las declaraciones del señor Paredes solo diciendo yo sé porque me dijeron, sino que tiene unas declaraciones, ¿no es cierto? Entonces tiene las declaraciones y hay una persona ¿quién le da las declaraciones? ¿Quién le consigue las declaraciones? No, él dice que él explica que el testigo, la persona, fue a buscarlo. O sea, lo que él las tiene directamente. Por eso, te digo que todo es raro, además siendo el asesor de Bogotá, siendo candidato del nacionalismo, qué sé yo, y lo saca después de 5 años, porque se ha peleado con el nacionalismo hace mucho tiempo, ¿no es cierto? Entonces, con eso yo no quiero meternos en los temas de fondo, de Madre Mía, qué sé yo, pero por eso lo de Zapata es parte de este juego del chuponeo. Yo te chuponeo, tú me chuponeas. Y que mi opinión tiene que ser discutida abiertamente porque no puede haber una democracia que funcione a punta de audios secretos, persecuciones. Hasta el propio ministro de Defensa ha dicho que lo arreglan, ¿no es cierto? y acusan en forma indirecta a López Meneses. Entonces, me parece que es un tema de fondo, ¿no es cierto? Yo creo que tiene que discutirse a fondo, más allá de los problemas judiciales que están. ¿Más allá o también? No, también. O sea, pero más allá suena como que ya secundarios y mató. Más allá, yo no me quiero meterme con esos problemas porque no los conozco tan a fondo, pero la justicia se va a encargar de eso. Pero lo otro es un problema político de primer orden para una democracia. Recuerda que Nixon cae porque se descubre el espionaje del Partido Demócrata, ¿no es cierto? Hay uno de los temas que ha tratado mi colega, que me trae a la memoria algunos episodios, ¿no? Sí, ha habido chuponeo y eso lo sabemos todos, ha habido chuponeo de diferente tipo.
Cuando se inició en la Comisión de Inteligencia hace 2, 3 años atrás, frente a los escándalos que trascendieron de lo que habían chuponeado y todo lo que habían sacado de los registros públicos y diferentes organismos y entidades, se citó en la Comisión de Inteligencia a los miembros de inteligencia y la excusa que ellos dieron es que ellos no habían sido y que lo más probable es que se trataba de empresas privadas que se dedicaban a estos menesteres. E inclusive citó, dijo, por ejemplo, esto va a sacar urticaria, pero ahí está grabado en la Comisión de Inteligencia. Por ejemplo, la empresa que se dedica a estas investigaciones que más factura, o una de las que más factura, es la que corresponde al señor Rospigliosi, que tiene como socio al actual ministro de Interior. Eso es lo que el CIN nos dijo en la comisión, al señor Basombrío. O sea, el señor Rospigliosi y el señor Basombrío son socios en una empresa. El CIN manifestó cuando comenzamos las investigaciones que ellos no habían hecho ese chuponeo, que lo más probable es que fuera una empresa privada, que habían muchísimas que se dedicaban a eso y algunas que facturaban muy bien, y que una de las que más facturaba era la que correspondía al señor Rospigliosi, que tenía al señor Basombrío como socio. ¿Y decían que esa actividad era ilegal? No recuerdo que porque se hayan si la pronunciado, facturaban, digamos, no recuerdo que hayan no está entrado prohibido, ese tengo detalle. entendido, porque hay tantas. Vean, para que tengan una idea de la dimensión de lo que él menciona, es lo siguiente, ¿ya? Voy a decir algo que nunca he dicho públicamente. Durante la transición vino un señor con los planos del edificio de chuponeo de Montesinos. Tenía varios pisos. Un ramal de líneas entraban directamente a ese edificio. Es decir, se chuponeaba a cientos de personas, para lo cual tú requieres una buena cantidad en ese tiempo, por ejemplo, problemas tecnológicos de personas. Uno escucha, otro graba y otro analiza, ¿no es cierto? Ahora no es así, digamos. Cuando cae Montesinos se fragmenta, entonces toda esa gente que trabajaba en labores de espionaje, chuponeo, seguimiento, se calcula que trabajaban 10.000 personas en inteligencia. 10.000 personas. Y aparecen las empresas de seguridad. Ya hay una investigación, el año 2003, del Consejo de Inteligencia, donde justamente habla sobre las empresas privadas y los chuponeos. Tenemos que invitarlo para que nos cuente más largamente esta historia que recién está usted revelando, pero ya se nos acabó el tiempo. Les agradecemos su presencia a nuestros invitados. Nosotros nos vamos. Nos vemos mañana por la noche aquí en Portada. Buenas noches.